no conoció el hambre ni pasado miedo. En mi familia, mi padre tiene una escuela privado. Hemos llevado una vida, no digo estupendo, pero bien. Luego tuve un trabajo que me pagaban un buen sueldo. Después tenía muchos amigos, personas que conocía que estaban aquí en Europa. Y cuando llegaban a mi país, yo lo que tenía, ellos le tenían, cuando se van 6 meses, un año, venían y tenían mucho más que yo. Entonces me dije que me voy a hacer como ellos, así voy a llegar más pronto. De ahí nací la idea de salir de mi país. Cuando cogí el barco, la patera, y vino aquí. Y cuando llegué, me di cuenta que al principio cuando le preguntaba a ellos, ¿qué tal Europa? Me decían, oh, hombre, es muy duro, la vida es tal. Y digo, ellos no quieren que me voy para no ser como ellos. Pero cuando llegué, me di cuenta que me decían la verdad. Es que yo lo que pensaba no era. Porque tenía ese sueño y pensaba que Europa era el Eldorado. Cuando vengo aquí, 2 años, voy a sacar lo máximo y volver a mi país. Estoy aquí hace 5, ni siquiera €1 no tengo. La vida aquí es muy, muy dura.